Hoy viajaremos al oscuro y fascinante siglo XIV, una época en la que la pandemia conocida como la peste negra cambió el curso de la historia de manera drástica. Imagínense un mundo donde la vida tal y como la conocían colapsa y la mitad de la población desaparece. ¿A que suena apocalíptico? Pues lo fue. Así que acompáñenme en este recorrido para entender cómo una bacteria desató el caos en Europa y más allá. Comencemos. Para entender por qué la peste negra fue tan devastadora, tenemos que situarnos en el contexto. Estamos en el siglo XIV. Europa estaba atravesando tiempos difíciles. Malas cosechas, hambrunas y guerras constantes, como la famosa Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Además, había un enfrentamiento global conocido como la Pequeña Edad de Hielo, que estaba complicando aún más la vida de los europeos. Las ciudades eran superpobladas, sucias y las condiciones sanitarias eran inexistentes. Y cuando hablamos de higiene, lo cierto es que las ratas y las pulgas convivían con los humanos a diario. Un cóctel perfecto para una crisis sanitaria. A todo esto se sumaba el feudalismo, un sistema en el que la mayoría de la población era campesina y vivía bajo el control de los señores feudales, con poca movilidad social. Y como si fuera poco, la religión lo dominaba todo, por lo que muchos problemas, como las enfermedades, eran considerados castigos divinos. Ahora, ¿de dónde vino exactamente la peste negra? Pues bien, la mayoría de los historiadores coinciden en que la peste negra se originó en Asia Central, probablemente en lo que hoy es Mongolia. ¿Y cómo llegó hasta Europa? Aquí es donde entran en juego las rutas comerciales de la famosa ruta de la seda. Las pulgas, que portaban la bacteria Yersinia pestis, viajaron con ratas que se escondían en los barcos mercantes. Un evento clave en la expansión de la peste fue el sitio de la ciudad de Cafa, un puerto comercial de Crimea. Los mongoles, que estaban sitiando la ciudad, empezaron a morir por la peste y, según cuenta la leyenda, decidieron lanzar cadáveres infectados dentro de las murallas para contagiar a los defensores. Un acto de guerra biológica medieval. Los mercaderes genoveses, que lograron huir de Cafa, llevaron la peste a Europa a través de sus barcos, y en octubre de 1347 la peste llegó a Sicilia. Una vez que la peste llegó a Europa, la situación empeoró rápidamente. La enfermedad avanzó como un incendio descontrolado, primero en las ciudades portuarias de Italia como Génova, Pisa y Venecia, y luego hacia el norte. En pocos meses, la peste ya estaba en Francia, España e Inglaterra. ¿Qué hacía la peste tan peligrosa? Pues la bacteria Yersinia pestis podía manifestarse en tres formas: bubónica, neumónica y septicémica. La más común era la bubónica. La peste negra, que provocaba terribles bubones, como hinchazones dolorosas en los ganglios linfáticos, llegó a Londres en 1348 y se expandió rápidamente. Otras formas aún más letales de la peste fueron la septicémica, que afectaba a la sangre, y la neumónica, que atacaba los pulmones permitiendo su propagación por el aire. Los contagiados tenían altísimas probabilidades de morir en cuestión de días. París fue devastada y la peste no respetaba fronteras ni clases sociales. Nobles, campesinos y comerciantes estaban en riesgo. Ante la peste, las respuestas variaron. Muchos creían que era un castigo de Dios y organizaron procesiones religiosas y autoflagelaciones como penitencia. También hubo una cara más oscura cuando los judíos fueron acusados de envenenar pozos, resultando en pogromos en Alemania y Suiza, donde miles fueron asesinados. Otros se entregaban a los placeres de la vida pensando que el fin ya estaba cerca, abandonando restricciones morales. El impacto demográfico de la peste negra fue devastador, estimándose que entre un tercio y la mitad de la población de Europa murió en 4 años. Hoy, una pandemia similar mataría a más de 3.000 millones de personas. En algunas zonas, ciudades enteras quedaron desiertas y muchas aldeas desaparecieron. La población de Londres cayó drásticamente y hasta un 80% de los habitantes de Florencia fallecieron. Pero la peste no solo tuvo efectos demográficos, también cambió profundamente la estructura social y económica. Con menos personas para trabajar la tierra, los campesinos sobrevivientes podían exigir mejores salarios y condiciones. El sistema feudal, que había dominado Europa durante siglos, comenzó a debilitarse. Los señores feudales, que antes controlaban vastas extensiones de tierra, se vieron obligados a negociar con los campesinos. Este cambio marcó el inicio de una transformación económica que, siglos después, llevaría a la desaparición del feudalismo. Además, el miedo a la muerte y el sufrimiento constante también cambiaron la forma en la que las personas veían el mundo. El arte y la cultura de la época empezaron a reflejar una fascinación por la muerte.
Aparecieron obras como La danza macabra, en la que se representaba la muerte llevándose a personas de todas las clases sociales, recordándonos que nadie estaba a salvo. Para 1351, la peor fase de la peste negra había pasado, pero la enfermedad no desapareció del todo. En los siglos siguientes, hubo varios rebrotes menores, aunque ninguno tan devastador como el de los mediados del siglo XIV. En lo económico, aunque a corto plazo la peste causó un colapso, a largo plazo resultó una especie de revitalización. Con menos competencia por los recursos, los sobrevivientes pudieron prosperar, lo que llevó a una eventual recuperación económica. También marcó el comienzo de cambios más profundos, como el desarrollo de las ciudades y el comercio. Al mismo tiempo, las ideas sobre salud y enfermedad comenzaron a cambiar. Si bien la medicina seguía siendo rudimentaria, la peste negra empujó a algunos médicos a buscar nuevas soluciones, lo que contribuyó al lento avance del conocimiento médico. La peste negra fue un desastre de proporciones épicas, pero también fue un catalizador para cambios fundamentales en la sociedad europea. Desde la caída del feudalismo hasta la aparición de nuevas formas de pensar, el impacto de la peste fue profundo y duradero. Aunque hoy en día estamos mucho mejor preparados para enfrentar pandemias, la historia de la peste negra nos recuerda lo vulnerables que somos frente a los desastres globales. También nos muestra cómo, incluso en las épocas más oscuras, la humanidad encuentra formas de adaptarse, sobrevivir y eventualmente prosperar. La peste negra fue una tragedia devastadora, pero también marcó el comienzo de una nueva era en Europa, impulsando cambios sociales, económicos y culturales que perduraron durante siglos. Así que, la próxima vez que escuches sobre pandemias del pasado, recuerda que, aunque el sufrimiento fue inmenso, también es parte de la historia de cómo las sociedades evolucionan frente a la adversidad. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de la peste negra. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo.